Bueno, vamos a saludar a Nico Rasetti. ¿Está en línea ya? Nico Rasetti, nuestro especialista en ganadería, para ayudarnos a entender qué pasó con la ganadería esta semana. Hay muchos temas de precios que quiero charlar con él. Nico, buen día. ¿Cómo va? Buen domingo. ¿Cómo va, Caro? Muy buen día. ¿Qué decís? ¿Cómo están todos ahí en la mesa del equipo? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Equipo Hola, Nico. completo. Buenas. Bienvenido al staff con equipo completo. Ahora sí. Muy bien, muy bien. Buen Bu- día para todos. Bueno, aquí estamos, todo bien, por suerte. ¿Por dónde arrancamos, Nico? Si te parece, podemos arrancar, bueno, por el dato de exportaciones que se A ver. conoció esta semana. El INDEC publicó su estadística con las exportaciones de carne vacuna de enero, el primer mes del año. Había gente en el sector expectante de ese dato para ver cómo podía repercutir esto o qué indicaba esto respecto de dónde estábamos parados en cuanto al reparto de la torta, ¿no? Producción en baja, como veníamos diciendo, una faena que se cayó 12% en el primer mes del año, una producción que cayó 8-9%, y las exportaciones que finalmente fueron de 62.000 toneladas, creciendo un 12% de forma interanual. Hay que destacar que enero del año pasado fue un mes muy malo por los diferentes problemas de competitividad que tuvo el sector cárnico. De todos modos, con una producción en baja y exportaciones creciendo en forma interanual, esto significó que hubo menos carne para el consumo interno en enero. Se está repitiendo la situación en febrero, según lo que dicen los operadores del negocio de la carne vacuna, y por eso está aumentando el precio de la hacienda de forma significativa, y también el de la carne, que ya pegó un salto muy significativo, muy importante el año pasado, y parece que este año va por el mismo camino. ¿Está bien decir que falta hacienda? Sí, claro, falta hacienda porque se achicó el stock en los últimos años y porque hay un proceso de retención de ganado, no a nivel de la cría todavía, pero sí a nivel de la recría, es decir, el productor vende el ternero, eso lo compra, puede ser un exportador o puede ser otro productor, que lo llevan a campo sobre pasturas implantadas o naturales, sobre todo implantadas, para tratar de agregarle sobre todo estructura para que el ternero crezca en tamaño y luego va a la engorda corral, a un feedlot, donde también se está estirando el proceso de terminación, porque como hay una buena relación maíz-carne, es decir, con 1 kilo de carne por su buen precio se pueden comprar más kilos de maíz, eso optimiza el rendimiento económico del engorda corral. En consecuencia, también hay un alargamiento del proceso de engorde de la hacienda y aparece menos oferta en el mercado, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que venimos de 2 años de faenas de 14 millones de cabezas, cuando el promedio en Argentina es 12, 11 y medio, 12, 12 y medio. Se está faenando un volumen importante. Pensá que en Argentina van a nacer, o nacieron el año pasado, 14 millones y medio de terneros. Sí. Si faenaste 14, estás prácticamente empatado, pero si a los 14 millones y medio de terneros les restás una mortandad del 3%, nace menos de lo que se manda a faena. En consecuencia, el stock así año tras año se viene achicando. Y en definitiva, el hecho de que ahora los animales estén más en el campo, por ende se esté pensando en producir o ya se esté viendo que van a producir animales de más kilos, entiendo que es una buena noticia. ¿Es un mal necesario que ahora esté faltando hacienda en el verano? Y es positivo para la producción porque va a generar animales más pesados, que es en realidad el objetivo de la cadena de la carne vacuna, claro. Es producir novillos, ¿no? Yo me acuerdo, mira, cuando yo empecé a trabajar en el mercado de hacienda de Liniers, en el año 2001, las casas consignatarias vendían novillos de más de 400 kilos. Y al poco tiempo, cuando el kirchnerismo intervino en los mercados, se dejó de producir novillos porque ya no había demanda de exportadores y se empezaron a producir terneros o novillitos de 250 kilos. Es decir, que hubo una reducción en la cantidad de carne que aportaba cada animal, un negocio mucho menos productivo, pero porque estaban cerradas las exportaciones o se intervenía el negocio con límites de precios y otras cuestiones más. Ahora, estamos en un círculo, si querés, virtuoso, que tiene esta repercusión en una menor oferta de carne y, en consecuencia, como la demanda, a pesar de las dificultades que tiene el consumo, quiere comer carne vacuna, todavía se banca subas en los precios. Hay que ver hasta dónde le da el consumo interno para bancar la suba, ¿no? Si es que va a poner un freno, va a decir basta en algún momento,
Y esto además, ¿qué repercusiones tiene al interior de la cadena de la carne vacuna? Porque también todos los operadores de la industria, del comercio, están hablando de un fuerte proceso de concentración o esperan que eso se dé durante este año. Dicen que el negocio con márgenes tan chicos y muchas veces negativos va a dejar a empresas fuera del negocio, empresas sobre todo, como decimos, frigoríficos, matarifes que en definitiva son los que capitalizan a frigoríficos del consumo, porque vos pensás que un frigorífico del consumo es como una cáscara vacía, es la fábrica con los empleados, pero lo que lo hace vivir es el matarife que tiene la plata para comprar la hacienda y se encarga después de la venta de la carne y de cobrar la carne, y con eso le paga el frigorífico por el servicio de faena. El frigorífico sin el matarife no podría existir. Son como dos socios donde uno es el que capitaliza al otro. Y bueno, se está hablando se habló de dificultades muy serias el año pasado, y muchos creen que este proceso de encarecimiento tan fuerte de la hacienda, que muchos esperaban que no sucediera este año, pero se está dando, porque le temían al consumo interno, a la capacidad de pago, pero se está dando, falta hacienda y se está pagando, y muy bien. Lo que se vende en el mercado del Liniers tuvo subas importantes del 10% en enero, sigue la suba durante febrero. El viernes, por ejemplo, los novillos y el consumo liviano, novillitos vaquillones, cerraron con una suba entre el 3 y el 5%, la vaca del 10%, y también está aumentando el precio de la invernada, es decir, el ternero que vende el criador, que después se lleva el engordo. O sea, el que vende hacienda para la faena o el que manda ganado a la faena sale a comprar ternero de invernada porque también cree que la hacienda va a valer más y no se quiere quedar sin ganado. Todo esto retroalimenta una suba continua. En algún momento se va a cortar, y lo que no podemos saber es cuándo, ¿no? Nico, falta todavía una semana para que termine febrero. ¿Sentís que el 11, 12, ahora voy a chequear qué día exacto del mes que viene se publica la inflación de este mes? ¿Sentís que otra vez la carne va a estar en los titulares de los diarios por el aumento de inflación que termina empujando? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque la industria, y la industria me refiero a frigoríficos del consumo, matarifes frigoríficos de la exportación, están que también vuelcan parte de lo producido en el mercado interno, están pagando más por la hacienda y nadie tiene margen para absorber ese incremento. A lo sumo puede haber una demora en el traslado, pero se termina trasladando de alguna manera, y sí, va a volver seguramente en febrero a ser un sostén de una inflación creciente respecto de los meses anteriores, ¿no? Y queda a ver cuánto margen tiene el último eslabón, que es el consumidor. Si el consumidor puede validar todos esos aumentos y sigue comprando carne, o si el consumidor dice, bueno, hasta acá yo ya no tengo margen, no puedo comprar carne, y eso termina derivando en la cadena y quizás poniéndole un techo a estas subas de precios. Gracias. Si hay un techo, va a estar por este lado, va a ser por ese lado sin duda. Claro. Va a ser por la gente comprando carne en las góndolas o en la carnicería. Gracias, Nico, como siempre. Hasta el domingo que viene. Buen domingo. Igualmente. Chao. Nico Rasetti, que charlaba con nosotros como todos los domingos, hablándonos un poco de la carne, de la producción y me gusta hacer este repaso de qué está pasando en cada eslabón de la cadena, ¿no? Entender qué le está pasando al productor, que está recibiendo buenos precios. Después le voy a contar algunas cosas que estuve conversando con productores o con empresas grandes ganaderas esta semana para entender cómo se traduce esa racha de buenos precios en la práctica. ¿Se están llenando de liquidez? ¿Hay rentabilidad ya y la están viviendo? Y está muy bueno cómo Nico hila esos eslabones para entender de dónde viene cada uno y cómo impacta cada eslabón en el siguiente o en el anterior. Y bueno, en definitiva, todos los eslabones de la cadena aumentando el precio porque no tienen margen para absorber esas subas de la hacienda. Obviamente los frigoríficos tienen la hacienda como su principal costo, y en definitiva tienen que subirlo, el carnicero lo mismo, y después el consumidor es el que puede poner un techo o no, hay que ver qué pasa, y también tiene que ver con estas cosas que mencionaba Nico de, muchos años de intervenciones que fueron haciendo que la ganadería argentina se achique, cuando encuentra un momento de precios dice, es este el momento para volver a expandir. Sea un poquito, no estamos pensando, ¿viste? Por eso yo soy más del team de los cautelosos cuando se habla de un boom, porque parece que la ganadería argentina va a despegar o va a crecer. La verdad es que viene de muchos años de estancamiento y de achicarse. El stock viene bajando. Argentina tiene cada vez menos cabezas de ganado. Entonces, la posibilidad de agrandarse pensando en abastecer el mercado de acá y mercados de afuera que además aparecen y crecen, es interesante, pero tiene estos momentos tensos de precio como el que estamos viendo. ¿Y hay alguna imposibilidad? Hablábamos el jueves con un empresario grande de la carne, con uno de los
dueños de uno de los 5 frigoríficos más grandes del país, que pasa lo mismo en el mundo y que hay poca chance de que crezcan mucho los stocks en el mundo. No es que hay una esperanza, bueno, ahora van a haber muchos más millones de vacas, no pasa eso por un tema de oferta, demanda, de mercados y demás. Puede crecer un poco, pero está un poquito bajo todavía el techo de lo que puede todavía crecer.